Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 1, 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Señor, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, que el Santo Espíritu encuentre cabida y lugar en nuestro ser. Nos entregamos en su mano santa, Padre, háblenos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días, 3 reuniones, hemos hablado de misterio para la familia. Recuerde, misterio para la familia es parte de la serie grande que se llama Un refugio para la familia. Estamos partiendo desde el libro de Apocalipsis, pero mirando la importancia y la trascendencia de la palabra misterio en la palabra de Dios. Vimos en los temas anteriores, número 1, la definición de la palabra misterio. La palabra que aparece en griego significa cosa oculta, secreto, misterio, algo que debe ser dado a conocer. Vimos también que a la luz de la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, misterio es algo que debe ser revelado, algo que debe ser descubierto. Y cuando hablamos en la Biblia, Pablo dice que a él se le reveló el misterio, que se le reveló el Evangelio, que se le reveló la salvación a través de Cristo Jesús. Ya vimos eso en las reuniones anteriores. Vimos también que no solamente Pablo recibió la revelación del misterio, sino que la palabra misterio es algo que conocen aquellos que se inician, aquellos que son parte de ese grupo. Por eso, en San Mateo capítulo 13, versículo 11, Jesucristo dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras demás personas no? Porque los discípulos decidieron seguir a Jesús, los discípulos decidieron caminar con Jesús, los discípulos decidieron aprender del Señor Jesús. Por eso, a ellos se les reveló el misterio. Bien, ahora nos interesa en la parte final de esta miniserie hablar de lo que es el misterio de Dios. Ponga cuidado, el misterio de Dios. El misterio de Dios es el Evangelio de la gracia. El misterio de Dios es la revelación del plan del plan de salvación que estuvo oculto desde los días de la eternidad. El plan de salvación apareció antes que apareciera el hombre y la mujer. Dios tenía un plan de salvación desde la eternidad. Dios tenía una sabiduría oculta que los hombres no sabían. El misterio de Dios, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación, estaba hecho y creado mucho antes de que existieran los seres humanos. Y es interesante ver cómo tenemos un Dios previsor. Un Dios que nos ama tanto, que dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿de qué manera? Bueno en gran manera. ¿Hizo Dios toda la cosa buena en gran manera? Sí. Pero el pecado lo dañó ¿cómo? En gran manera. Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que todo el pensamiento de los corazones de los hombres de continuo es solamente ¿qué cosa? Al mal. Aunque la cosa se dañó en gran manera, Dios tenía un plan de salvación creado para restaurar todas las cosas en gran manera. Cosas que, ojo, no vio, ni oído, oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló. Y dice en el libro de Apocalipsis que Dios creó cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Es Dios un Dios de amor, sí o no? Primero nos crea una tierra con todas las necesidades suplidas, y aunque el pecado entró y con el pecado la muerte, Cristo se hizo hombre y entró, y con Cristo entró la vida.
El misterio de la piedad. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Se hizo Dios carne, sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón, el misterio de Dios fue trazado desde antes de la creación del mundo. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice ahora el apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La pregunta, ¿estaba pendiente Dios de la salvación de los seres humanos antes de haberlos creado? Sí. El misterio de Dios, lo que debe ser dado a conocer, lo que debe ser estudiado, lo que debemos aprender. Anunciado y puesto en acción por el Padre cuando Adán y Eva pecaron, era un gran misterio para el universo. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Estoy leyendo en el libro Deseado de toda la gente, página 13. Reveló Dios ese misterio, ese maravilloso plan de salvación a los seres humanos para que alcanzáramos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí o no? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice ahora, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio del mundo. ¿Dónde estaba inmolado ese Cordero? En la mente de Dios y en la mente del mismo Cordero. Recuerde, todas las veces que en Apocalipsis aparece la palabra Cordero, es la palabra griega arnion. Y arnion significa el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue sacrificado. Mi pregunta, ¿en la mente de Dios estaba latente el sacrificio que tendría que hacer por los seres humanos desde antes de la fundación del mundo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Echó Dios el plan para atrás porque le iba a producir dolor? No. ¿Siguió Dios hacia adelante con el plan de salvación? Sí. ¿Sabía de lo que iba a pasar? Sí. ¿Y arriesgó todo por amor a quién? Por amor a usted. Es maravilloso conocer eso. Entonces, ese es el misterio que tenemos que entender. Le voy a decir más. La peor tragedia del ser humano es no conocer a Dios. Cuando el ser humano no conoce a Dios, vive una vida limitada, una vida en un paréntesis. La vida establecida en un paréntesis no le deja ver a usted lo que trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? La palabra trascender significa ir más allá de los límites. ¿Qué es trascender? Ir más allá de los límites. Cuando su mente no va más allá de los límites, usted no trasciende. Recuerde que la clave está en me informo, me formo y me transformo. ¿Sí o no? Número 1, me informo. Número 2, me formo. Y número 3, me transformo. Transformación va más allá de los límites. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Transformación, metamorfosis. ¿Qué hacen los gusanitos? Se arrastran. ¿Qué hacen las mariposas? Vuelan. ¿Es lo mismo un gusano que una mariposa? No, metamorfosis, transformación. Cuando usted lee la Biblia descubre que la palabra transformación o el verbo metamorfo es clave en la palabra de Dios. Por ejemplo, usted lee Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Metamorfo. Si usted lee 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, encuentra que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Transformación. Si usted es un cristiano, el cielo espera, el universo espera y la gente espera que usted sea, ¿qué cosa? Transformado. Transformado. Cambia de forma, no solamente físicamente, sino esencialmente. El gusanito que se arrastraba, ¿se hace una hermosa mariposa? ¿Sí o no? ¿Sigue siendo gusano? No, ahora es mariposa. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
el misterio de la gracia, el misterio del Evangelio, el misterio del poder del Espíritu Santo trabajando en el corazón de un ser humano. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Desde cuándo tiene Dios esto en mente? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue Cristo sacrificado por nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios por nosotros es tan grande que Dios está poniendo todo sobre la balanza desde antes de hacernos. Y que aún sabiendo todo lo que le costaría, no por eso dio un paso atrás. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Le ama a Dios o no le ama a usted? ¿Sabía el Padre todas las cosas? ¿Sabía que iba a sufrir como lo iba a sufrir? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo también? Sabía. ¿Se mantienen cómo? Se mantuvieron firmes y fieles. Alabado sea el nombre de Dios. Los ángeles no podían comprender plenamente este misterio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice ahora, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas escribían, los profetas anunciaban, los profetas decían las cosas acerca del Evangelio de Cristo Jesús, acerca de la persona de Cristo Jesús, y ellos no entendían todo, y hasta los ángeles querían entender. Ahora, mire qué cosa linda, ¿a través de qué podemos entender este misterio? Los profetas que escribieron acerca del misterio solo entendían en parte los mensajes que daban acerca de la salvación mediante Cristo. Recuerde, esa sabiduría oculta, ese misterio, ese conocimiento que se tenía oculto desde antes de la fundación del mundo, era la clave y la ciencia no solamente para los seres humanos, sino también para los ángeles. Ponga cuidado ahora. La ciencia de la salvación es el objeto de estudio por toda la eternidad. Jesucristo es la fuente de todo conocimiento. ¿Recuerda que leímos Colosenses capítulo 2, versículo 3? ¿En quién están atesorados todos los conocimientos y la sabiduría? En Cristo Jesús. El conocimiento del plan de salvación, el conocimiento de la salvación a través de Cristo Jesús, es la ciencia de todas las ciencias. Y la estudiaremos por toda la eternidad. Mire lo que dice acerca de los profetas. Ponga cuidado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Y dice el versículo número 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del misterio de Dios. Estamos hablando de la sabiduría oculta de Dios. Estamos hablando de lo que los seres humanos y las criaturas del universo necesitan saber, necesitan conocer, necesitan entender. Recuerde, el Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y Apocalipsis es parte de la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que él ni ve ni conoce. Por tal razón, la literatura apocalíptica es clave en la comprensión del misterio de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted lee la Biblia y descubre la apocalíptica bíblica y la estudia, la analiza y la aprende, tiene que comenzar en el libro de Isaías capítulo 24 al 27, en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 7 al 12, el libro de Joel capítulo 2 y 3, el libro de Zacarías capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento ahí está la apocalíptica bíblica, la revelación del día de Jehová, la revelación de las cosas que los hombres no saben, que los hombres no ven, que los hombres no entienden, ya está revelado en esa porción del Antiguo Testamento. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis. Ahí tiene la parte en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tomando todo esto, usted tiene apenas un conocimiento introductorio del misterio de Dios, la belleza del plan de salvación. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Hasta los ángeles quieren estudiar eso y lo estudiaremos por la eternidad. Es más, no solamente los ángeles y los hombres están interesados, sino todo el universo. ¿Qué es lo que dice Efesios 3:10?
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Lo dice o no lo dice? Ese misterio de Dios es el conocimiento que todas las criaturas quieren en el universo entero. Imagínense que somos tan privilegiados que hasta los ángeles tienen que estudiarla. Y miren, nosotros lo estamos estudiando también. Si pudiéramos ver lo que no se ve, veríamos los ángeles empeñados e interesados en lo que estamos estudiando. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Ahora, ¿lo que estamos estudiando es una teoría? No, es algo práctico. Y más que práctico, podríamos decir práctico. Porque no solo involucra una acción, sino una forma de ser. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cristo dice que si usted no nace de nuevo, usted no se va a salvar. Eso es praxis. Nacer de nuevo es praxis. La praxis es un proceso mediante el cual una idea o un concepto se convierte en parte de la experiencia vivida. Sí es verdad que conociste a Cristo, sí es verdad que conociste el Evangelio, sí es verdad que aprendiste de Cristo, sí es verdad que recibiste a Cristo, tu vida tiene que ser cambiada, ¿sí o no? De modo que se pregunta en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Es un misterio o no es un misterio el nuevo nacimiento? Sí. ¿Es un misterio o no es un misterio recibir una naturaleza que viene de lo alto? Sí. ¿Es un misterio o no es un misterio tener una simiente del cielo? Sí. La simiente que viene de lo alto, ¿cómo es? Es incorruptible, que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi pregunta, ¿nos hacen participantes de una simiente incorruptible? Sí, Señor. ¿Eso es un misterio o no es un misterio? ¿Sí o no? Esa simiente incorruptible no peca ni puede pecar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Somos nacidos de Dios. ¿Es una cosa hermosa o no es una cosa hermosa? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo dice 1 de Juan 3, 9? Vamos rapidito. 1 de Juan 3, 9. La Biblia es un manantial. ¿Qué dice el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué cosa dice? Y no puede pecar. ¿Por qué cosa? Porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios, la simiente que viene de lo alto, la simiente que usted recibe a través de la palabra de Dios. ¿Es un misterio o no es un misterio? ¿Sí o no? Sí. Nosotros necesitamos como cristianos, como seres conocedores de la palabra, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, como personas que han aceptado a Cristo en su seno, en su ser, en su vida, necesitamos llenarnos de la Biblia. Necesitamos llenarnos de la Biblia porque entonces vamos a entrar en una esfera de vida que no se puede explicar humanamente. Es una esfera de vida espiritual, no solo carnal, sino una vida como espiritual. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Desde cuándo se está hablando de este misterio de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. El hombre natural fracasa completamente en su apreciación de la sabiduría de Dios porque es directamente opuesta a la filosofía de la vida que acepta la humanidad. ¿Por qué los hombres no entienden la sabiduría de Dios? Porque es todo lo contrario de lo que los seres humanos aceptan. La sabiduría de la humanidad va para allá y la sabiduría de Dios va para acá. Jamás se van a encontrar. Aún los creyentes consagrados son incapaces de sondear, de profundizar. Son incapaces de sondear la profundidad del significado del plan de salvación. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo me explica usted a mí que Dios se haya hecho hombre para morir por un pecador como yo? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo me explica usted a mí que el cielo se arriesgó y todo se arriesgó por seres humanos como usted y como yo? ¿Es así o no es así? ¿Cómo es que Dios pone en riesgo todo por nada que soy yo? ¿Cómo se explica eso? El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo número 11, versículo 33 al 36, dice Pablo, tratando de explicar lo inexplicable, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y añade, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O
¿quién fue su consejero? Y dice Pablo, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice ahora, porque de él y por él, ¿y qué más? Y para él, ¿qué cosa? Son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? Es tan grande, es tan alto, es tan glorioso, es tan maravilloso el misterio de Dios que la eternidad no será suficiente para explicarla. ¿Cómo me explica usted a mí que el creador del vastísimo universo, el que sustenta y sostiene todo el universo, se haya hecho un niño y nacido en un pesebre? ¿Cómo se explica eso? Dígame, ¿cómo se explica? El misterio de Dios. Por eso cada día lo amo más. Mientras más estudio, mientras más profundizo, Dios mío, me doy cuenta que soy más ignorante. Y entonces lo amo más. Porque mientras más los conozco, me digo, la verdad, Señor, que esto no se puede ni explicar. ¿Pero cómo se explica esto? Ahora yo le pregunto, ¿esto es cierto o no lo es? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es usted una persona amada de Dios? ¿Sí o no? ¿O es usted una persona amada por Dios? Salina, mamá. No se deje agarrar. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué le parece si nos metemos un poquito más profundo? ¿Le parece bien? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? ¿Sí o no? ¿Cómo le gustan a usted las cosas? ¿Buenas o muy buenas? Bueno, ¿alguien dice que una cosa es buena o no? Y otra cosa significa mejor. Y otra cosa significa ¿qué cosa? Óptimo. ¿Qué le gusta? ¿Bueno, mejor u óptimo? Vámonos al óptimo, ¿le parece? Probamos y si está muy fuerte nos devolvemos para lo mejor, ¿le parece bien? Oiga, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Oiga lo que dice Pablo. Recuerde que estamos hablando del misterio de ¿quién? Misterio de Dios. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Ponga cuidado, ¿qué dice el 6? Dice Pablo, sin embargo, ¿qué cosa? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice Pablo? Madurez. ¿Entre quiénes? Los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y ahora dice, y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Dice, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, es decir, ni de los sabios de este mundo, ni de los principales de este mundo, ni de la gente grande de este mundo. En otras palabras, estos son unos ignorantes, dice Pablo. Ahí mi madre. Y dice Pablo, son tan ignorantes que miren lo que hicieron por no saber. Ay, mamacita linda. ¿Qué dice ahora? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Se mueren o no se mueren? ¿Se mueren o no se mueren? ¿Sí o no? Oiga, cuando uno va a un cementerio, hace algún tiempo fuimos a un cementerio, a una ciudad que se llama Tamboril, y fuimos a un funeral. Y en lo que traían el muerto, parece que se retrasaron con el muerto, me puse a hacer un estudio de campo en el cementerio. Interesante un estudio de campo en un cementerio. Es bien fácil de hacer. Usted toma una tumba y otra tumba y otra tumba y otra tumba y establece todo un espacio, vamos a decir así, un espacio. Y entonces usted dice, bueno, de aquella tumba a aquella tumba, de aquella tumba a esta tumba, de esta tumba a esta tumba y después aquella tumba en este radio, en este cuadro, vamos a ver cuántos muertos hay y de qué edad murieron todos. Interesante. Y cuántos eran de aquí de Tamboril. Y cuando hicimos, agarramos todos los muertos, miramos todo la fecha que se había muerto y entonces sumamos todo y lo dividimos entre la cantidad de muertos. Ustedes pueden creer que la gente en esa ciudad, el promedio de muerte eran 69 años. O sea que si usted quería vivir mucho, tenía que mudarse a Tamboril para que se muriera por lo menos de 69 años. Tamboril está en una ciudad de mi país, así que ya saben. Si quiere morir viejo, váyase para Tamboril. Eso para Tamboril. Bueno, la cuestión es que mientras estamos allí bregando, esperando que el muerto llegara, me puse a hacer ese ejercicio en el cementerio y descubrí que en los cementerios te encuentras muertos que fueron abogados. ¿Ustedes sabían eso? Médicos, hasta los médicos se mueren. Ingenieros, maestros, pilotos muertos. Hasta los pilotos se mueren. Es más, en mi país vi hasta la tumba de un presidente. ¿Saben? Un presidente de qué muerto, señores. ¿Saben lo que es eso? De todo tipo de gente sabia muerta, ¿o no? ¿Se mueren o no se mueren?
Entonces dice Pablo que perecen. Ahora, ¿qué es lo que dice ahora? Cosa linda, mire qué cosa linda dice ahora. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabiduría de Dios en qué dice Pablo? Misterio, dice ahora. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Desde cuándo tiene sabiduría escondida? Desde antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Nuestra gloria. ¿Por qué entonces no glorificamos a Dios? Y ahora viene la parte que me gusta, porque le da bien duro a lo que se creen que saben. Y que bueno, sabrán lo que les dé la gana, pero esta es la palabra de Dios. ¿Qué dice ahora el versículo siguiente? Mire qué cosa linda. Dice Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Si lo hubieran sabido, si hubieran conocido esa sabiduría, nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿Y quiénes fueron los que crucificaron a Cristo Jesús? ¿Los romanos? No, los judíos. ¿Y no se supone que los judíos no que conocían la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No eran los que tenían el conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué conocimiento era que tenían? Yo no sé, pero no tenían conocimiento de esta sabiduría. Porque si lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. ¿Es hermoso este misterio o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Vale la larga dedicarle tiempo a este misterio? ¿Sí o no? ¿Les gustaría tener una copia de un libro que nada más habla de este misterio? Sí. ¿Cuántos quieren la copia? Levanten la mano, por favor. Muy bien. Espérense que lo saquemos el libro entonces. El libro ya está hecho, está hecho. Se llama El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Ya lo publicamos, ya lo regalamos, pero como no vendemos, haré que esperar que lo imprimamos de nuevo para darle su copia. Pero el libro está escrito ya hace tiempo. En el 2002 escribimos el libro y lo regalamos. En estos días encontré la copia que le dediqué a la amada. Le dije, mi amada, mira, la primera copia de esta tirada, ayer justamente le entregué, toma, pum, y le entregué su copia con la dedicatoria y todo, del 2002. Le voy a decir un secreto, mis queridos. La gente no ha descubierto que en este mundo nada es nada. La gente necesita descubrir que Dios lo es todo. La clave de la vida es conocer a Dios. Los príncipes de este mundo, la gente importante, la gente sabia, la gente poderosa, crucificaron a Cristo Jesús porque no sabían. Pero qué bendición que nosotros sí entendemos la Biblia, sí estamos estudiando su palabra, sí se reveló el misterio revelado en la palabra de Dios. Cristo vino a revelar esta sabiduría, este misterio, el eterno propósito de Dios de salvar a todos los pecadores en Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Es algo hermoso o no es algo hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Quién anhelan estudiar estas cosas? Los ángeles. Romanos capítulo número 16, versículo 25 al 27 dice la Biblia, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mi pregunta, ¿ha sido dado a conocer este misterio, sí o no? ¿Sí o no? El misterio ha sido dado a conocer, lo que falta es que la gente lo quiera conocer. Y si es verdad que usted lo conoce, su vida tiene que ser cambiada por el poder del Espíritu Santo. Nada más profundo que el conocimiento de este misterio. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice la Biblia, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
La Biblia nos enseña que el gobierno divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acordaron unirse en alianza para redimir a la humanidad sin tomar en cuenta la enormidad del precio a pagar. Jesús testifica de este acuerdo. Y yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿La paga del pecado qué es? ¿Muerte por cuánto tiempo? Para siempre. Muerte eterna. Muerte para siempre. ¿Podía un ser humano pecador pagar el precio del pecado? No. San Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Y aquí vamos a aterrizar? Dice la Biblia. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pregunto, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se propusieron acabar con el pecado, sí o no? ¿Se propusieron salvar a los seres humanos, sí o no? No importa lo que nos cueste, tomó el cielo la decisión. Vamos a resolver el problema del pecado. Vamos a resolver esta situación y vamos a revelar el misterio. Ponga cuidado lo que viene ahora. Ponga mucho cuidado y trate de entender estos versículos. San Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dice la Biblia? Dice el Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo pregunto, ¿es la voluntad del Padre salvar al pecador, sí o no? ¿Es la voluntad del Padre resolver el problema del pecado, sí o no? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Cuando Dios nos dio a Cristo Jesús, ¿cuánto nos dio? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Cuando usted muere, ¿cuánto lo perdió? ¿Cuánto lo entregó? Por favor, ¿cómo le explica usted a un ángel, a un querubín, a un serafín la muerte de Cristo? Eso, en la mente de ellos eso no cabe. ¿Pero la muerte de qué? La sabiduría oculta, el misterio. Ni siquiera los serafines iban a entender. Entendieron cuando lo vieron clavado en la cruz. Yo solo, si todas las cosas se graban, si todas las cosas se registran, ¿cómo digo esto? Yo no sé cómo decirlo. Si en el cielo todo lo registran y todo lo graban, el día que Cristo iba cargando esa cruz, sería bueno verle la cara a los serafines y a los querubines y a los ángeles. Imagino la cara de los serafines viendo ese cuadro. Seres tan poderosos y tan poderosos y ver que a Cristo le estaban haciendo todo eso. ¿Qué había en la mente de Dios cuando eso estaba pasando? ¿Cómo era la mirada de los ángeles, los querubines con sus 4 alas, o los serafines con 6 alas, contemplando ese cuadro? El que los creó, porque dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 9, versículo 15 al 17, que Cristo creó todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestades, lo invisible, todo lo creó Cristo, y todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Los serafines viendo a Cristo que lo están clavando en una cruz. Los seres humanos somos tan cortos porque no le hemos permitido a la Biblia que nos cambie la mente. Tenemos una mente tan carnal que no percibe las cosas del Espíritu. Pablo dice que necesitamos la mente espiritual, necesitamos la mente de Cristo. Póngase a pensar por un momento, estas criaturas superpoderosas. Jamás he leído en la Biblia que un serafín haya venido a la tierra. Jamás. Solo están en la presencia de Dios y delante de su trono. Bueno, Isaías presenta a Isaías viendo el trono de Dios y amén, amén. Pero que un serafín haya venido a cumplir una misión aquí a la tierra, eso no lo he visto, no lo he leído en la Biblia todavía. Claro, no, que mira, que acuérdate que un serafín vino y le puso el carbón encendido en la boca a Isaías, fantástico. Pero no he leído que como Gabriel haya venido un serafín a la tierra a hablar con un ser humano y a bregar.
ver a Jesucristo, las criaturas angelicales, ver a Cristo que lo están clavando en una cruz y quedarse tranquilos. Misterio de Dios. San Juan capítulo 6, versículos 38 y 40 dice la Biblia: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios que usted se salve, sí o no? ¿Lo pagó todo Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Eso es importante para Dios, sí o no? Dice la Biblia: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le pregunto, ¿merece Dios que lo amemos, sí o no? ¿Sí o no? Olvídese de toda la monería de su vida. Enfóquese en Dios, que lo ha dado todo por usted. A mí me maravilla el misterio de Dios. ¿Cómo, Señor, cómo usted me puede amar tanto? ¿Cómo me pudo amar tanto? Pero Señor, ¿cómo llegó tan lejos? ¿Es bíblico o no es bíblico? Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Dice Cristo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, dice Jesús, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Estaba envuelto Dios, sí o no? ¿Está envuelto o no está envuelto? ¿Estaba involucrado Dios, sí o no? ¿Quién estaba al frente de todo? Dios. ¿Quién lo dio todo? Dios. ¿Quién se puso en el centro? Dios. ¿Quién hizo todo? Dios. Por eso, a Dios hay que amarlo por sobre todo. ¿Qué esposa ni esposo? ¿Qué hijo ni hija? ¿Qué papá ni mamá? ¿Qué nada? Primero Dios. Porque en la vida de Dios usted fue primero. ¿O no? ¿Sí o no? El amor se responde con amor. Si el todopoderoso Dios, el Padre Celestial, lo sacrificó todo por amor a ti, ¿qué cosa debe impedirte a ti encontrarte y entregarte al Señor? ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Jesús dijo, San Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? El Padre me pidió, mira, ven, vamos a la tierra, y en la tierra quiero que me haga este trabajo, quiero que haga esto, Jesús. Mira, y tienen que ser de ti de esta manera, sí, Señor. Y el final de tu trabajo, mi hijo, va a terminar de esta forma. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, Señor. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, Señor. ¿Seguro que estás de acuerdo? Sí, Señor. ¿Te van a escupir la cara? Sí, Señor. ¿Te van a maltratar? Sí, yo no voy a hacer nada. Sí, Señor. Va a quedar solo. Sí, Señor. Y al final, después de todo eso, esa gente te va a rechazar. Sí, Señor. Te van a odiar. Sí, Señor. Y al final de la historia, mi hijo, en el peor momento, yo no voy a poder estar contigo. Si el humano entendiera esto, caramba. Si los humanos entendieran esto. En el momento de mayor necesidad, en el momento más doloroso, más angustiante, entonces el Padre tuvo que retirar su mirada y ni siquiera mirarlo. Si los seres humanos entendieran esto, si los seres humanos entendieran esto. San Juan capítulo 19, versículo 30 dice la Biblia, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. En otras palabras, he completado la obra que Dios me pidió. He hecho la transacción a la que vine. He pagado el precio. He terminado la cosa que tenía que terminar. En otras palabras, terminé apropiadamente. ¿Es una bendición para nosotros o no es una bendición para nosotros? ¿Cómo pagar un precio tan alto por una criatura tan mala como yo? ¿Cómo se explica eso? El misterio de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 18 dice la Biblia, nadie me la quita, hablando de su vida, dice el Señor Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder, ¿para qué cosa? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, dice el apóstol, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Yo pregunto, ¿lo sabía Dios? Sí. ¿Lo entregó Dios? Sí. ¿Lo determinó Dios? Sí. ¿Lo anticipó Dios? Sí. La única manera de salvarles a ustedes, la única forma de resolver este problema del pecado es a través de mi Hijo. Y yo lo sé, lo entiendo, lo comprendo y lo hemos analizado desde antes de la fundación del mundo y hemos tomado la decisión que se haga. No importa cuánto nos cueste, que se haga. No importa lo que cueste, que se haga. Es la única forma que ustedes puedan volver aquí a vivir conmigo en la casa. ¿Nos ama Dios o no nos ama Dios? ¿Cómo podemos ser tan malos? ¿Cómo podemos ser tan necios, tan brutos? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice Pablo? Ya fue sacrificada por nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 12, habla de que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y llevará las iniquidades de ellos, habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces nuestra salvación está segura, asegurada, garantizada, pagada, sellada. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Enfoque su mente en el Señor. Enfoque su mente en Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. San Juan capítulo 1, versículo 23, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lleva, que carga, que toma para sí el pecado del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo dice? Desde antes de la fundación del mundo. Y aquí aterrizamos, 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo pregunto, ¿desde cuándo había Dios determinado nuestra salvación? Desde antes de hacernos. Los obreros de Cristo tienen la misión de presentar con claridad las sublimes verdades del Evangelio a todos los hombres. ¿Es hermoso este Evangelio o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dice el Señor Jesús, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice Cristo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dice Marcos 16, 15, la parte final dice, y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué cosa dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leer Marcos 16, 15. Mire qué cosa linda. Y aquí terminamos. Marcos 16, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? San Marcos capítulo 16, versículo número 15. ¿Cómo dice el verso 15? Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué cosa? Y predicad el evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué cosa? Será condenado. La pregunta, ¿cree usted? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador? Levante la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿es el misterio de Dios o no es el misterio de Dios?
¿Le ama a Dios o no le ama a Dios? Amigo, amiga, usted que nos sigue a través de la internet, de la radio, de la televisión, recuerde, la clave está en Cristo Jesús. El misterio de Dios es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es que Cristo vino a pagar el precio de nuestros pecados y Dios nos da la salvación como un don, como un regalo. El don es Cristo. El Evangelio es Cristo, la salvación es Cristo. Y recibimos a Cristo por gracia, como un don, un regalo de Dios. Usted no lo merece, yo tampoco. Y cuando usted recibe a Cristo por la gracia de Dios, cuando recibe la salvación, cuando recibe el Evangelio, entonces usted es aceptado en la familia de Dios como miembro. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 12, que entonces usted es llamado hijo de Dios. ¿Quiere ser un hijo de Dios? Necesita aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. El misterio de Dios es Jesucristo, la revelación del misterio, la revelación del plan de salvación, la revelación de que por la gracia, por el amor de Dios, usted alcanza la salvación. Usted no se la gana. Y si usted le obedece, no es para salvarse por su obediencia, usted le obedece porque Él le dio la salvación. Y aquí termino con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted hoy ratificar su decisión de seguir a Cristo? ¿Quiere hoy dar gloria y alabanza a Dios por conocer este misterio? ¿Quiere usted entregarse al Señor aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por darnos a Jesús, gracias por la obra del Espíritu. Pero Padre amado, querido Señor, gracias porque todavía no entendemos cómo usted nos puede amar tanto, Señor. Algún día nos sentaremos en el cielo a hablar con usted, para escuchar de su propio labio, Señor, una explicación que no entendemos. ¿Cómo una persona como usted, siendo usted quien es, puede amar a una persona como yo o una persona como el amigo o la amiga que nos está escuchando? Pero aunque no entendamos, Señor, le damos gloria y alabanza a su nombre. Aunque no entendamos, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Aunque no entendamos, aceptamos su palabra. Le aceptamos a usted y nos entregamos en sus manos. Y lo hacemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.